Buenos días, ¿se me oye? Sí. Bien, muchas gracias a todos por acudir a esta segunda jornada de la jornada científica celebrada en torno a la exposición El Greco is Different. Hoy nos acompaña Jesús Ruiz Vago como primer ponente, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2009, máster en Arte, Creación e Investigación también por la Universidad Complutense en 2011 y gracias a la concesión de la beca Complutense predoctoral en España, convocatoria de 2011. Desde 2012 hasta 2016, doctorado cum laude por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis titulada Haya un panorama de ojos abiertos, revisión historiográfica de Equipo Crónica 1964-1981, que contiene la catalogación de Equipo Crónica más accesible y que se puede descargar de manera libre, aunque eso creo que no hace falta que lo diga porque creo que aquí casi todos o todos habremos leído la tesis de Jesús Ruiz Vago, que hasta el día de hoy creo que es la obra más actualizada sobre el grupo valenciano y por la cual te doy la enhorabuena, es una maravilla. Bien, Jesús Ruiz Vago también es profesor asociado del Departamento de Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid desde octubre de 2021. Actualmente imparte las asignaturas de técnica permeográfica, serigrafía, técnicas planográficas, litografía y grabado en relieve, silografía, aunque ha impartido también introducción al dibujo, dibujo para el diseño, fundamentos de dibujo, estrategia artística de dibujo y proyectos de dibujo pertenecientes al grado de Bellas Artes y al de diseño de la mencionada facultad. Asimismo, es codirector del Gabinete de Libros de Artistas desde octubre de 2024. También profesor del curso monográfico presencial Sí, esto es arte, la creación artística de nuestro tiempo y el triunfo de la fotografía, en la Universidad para Mayores. Compatibiliza también la producción de obras y participación en exposiciones individuales y colectivas a partir de 2009, por la que ha recibido algunos premios, como el Premio Joven de la 8ª Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Albacete en 2008. Mención de honor en el Premio de Pintura Fundación Valparaíso en 2009 y menciones de honor en las becas Albarracín 2008 y en 2009, con la investigación vertida en artículos titulados como Cuando los pintores dibujaban tebeos, los cómics inéditos de Equipo Crónica, 1966-1969, Equipo Crónica, su aportación a la divulgación del arte de la vanguardia histórica en España a través de la apropiación, 1969-1978, y de cómo Equipo Crónica filtró el mundo a través del cómic y cómo influyó en su pintura. Pues sin más dilación, pasamos a darle la palabra a Jesús Ruiz Vago y espero que disfruten mucho de esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Yo quería hacer solo un apunte, que por muy actualizada que esté mi tesis, ¿vale? Hemos tenido ayer a Michel Dalmas y aquí tenemos hoy a Ricardo Marín Viadel, que son, digamos, los teóricos más que han tocado al Equipo Crónica, ¿vale? En una época de descrédito de las fuentes científicas tan fuerte como estamos teniendo ahora, esto es un lujazo, ¿vale? Apunte solo. Bueno, pues buenos días y quiero agradecer primero a Rosa Becerril Sánchez, a José Luis Rus, a Carolina, a Aru, a la Real Fundación de Toledo la invitación a estas jornadas científicas y también felicitarles por la estupenda exposición, El Greco is Different. Es muy pequeñita, pero es muy intensa, ¿vale? Por otro lado, quería aprovechar también esta situación de portavoz que me brindáis, ¿vale?, para tener un recuerdo con las personas del País Valencià que han sufrido víctimas de la Dana del pasado octubre de 2024, ¿vale? Son muchas pérdidas y en muchos casos muy reparables por la incompetencia de muchas personas que están más preocupadas, al parecer, por estar en sus cargos públicos, ¿vale?, que por cuestiones del cuidado del pueblo al que se deben, ¿vale? Dicho esto, el título de mi ponencia es el cómic en Equipo Crónica, pero bueno, si me lo permite José Luis, he hecho una pequeña modificación que pueden ver en pantalla y la he modificado por el cómic en Equipo Crónica, pero también y de Equipo Crónica. Pues bueno, ¿por qué he hecho esta modificación? Bueno, básicamente se debe que, aparte de realizar la obra conocida, ¿vale?, influenciada por el cómic, Equipo Crónica también realizó unos cómics, o sea, ellos lo dibujaron y estuvieron trabajando con gente que hacía el guión, etcétera, etcétera.
y que son muy poco conocidos por el público, son inéditos y de muy difícil acceso, ¿vale? Por eso, bueno, mi intervención se va a dividir básicamente en 3 líneas que pueden ver en la pantalla. La primera, donde abordaré brevemente el contexto histórico español de las décadas de los 40 a los años 60, ¿vale? Es un periodo larguísimo, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si hay historiadoras e historiadores en la sala, pues le voy a dar unas patadas a la historia importantes, pero por lo menos unas claves mínimas para poder contextualizar toda esta situación, ¿vale? En una segunda y en una tercera línea voy a mostrar, por un lado, los mencionados cómics realizados por Equipo Crónica, probablemente entre 1966 y 1969, ¿vale? Por tanto dataciones que hace Tomás Llorens, ¿vale? Y también por elementos que nos hemos encontrado durante la investigación. Y por otro vamos a analizar, pues bueno, más concretamente la influencia del cómic en la obra conocida de Equipo Crónica. Lo que pasa es que estas líneas las voy a ir brincando, ¿vale? Voy a ir hablando de las 3 básicamente a la vez, ¿vale? Bueno, Equipo Crónica, formado por Rafael Solbes, Manuel Valdés y en el primer año también de su formación por Joan Antoni Toledo, desarrollaron su infancia y adolescencia en el contexto histórico surgido tras las consecuencias de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Guerra Fría y el franquismo. Por tanto, es imposible entender la existencia del fenómeno Equipo Crónica sin una mínima noción sobre este sobre este periodo, y por eso solo daré unas claves muy básicas. La alianza de Franco con Hitler y Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial condujeron a España a la autarquía durante aproximadamente unas 2 décadas, marcadas por el intervencionismo gubernamental, el capitalismo corporativo y el proteccionismo. Tras el conflicto civil, España va a quedar constituida en una dictadura militar. Franco va a revocar la mayoría de las reformas y políticas de la Segunda República, va a intensificar la influencia de la religión católica en la vida pública y va a demonizar el comunismo y la masonería. El nuevo régimen va a basar su poder fundamentalmente en 3 pilares: el ejército, la falange y la Iglesia católica. Junto a estos, los franquistas integrales, los monárquicos, los tecnócratas, los altos funcionarios y profesionales van a componer las familias institucionales y políticas del régimen, lo que se ha conocido historiográficamente como el establishment de la dictadura. En la década de los años 40, España se distinguía del resto de países europeos por su absoluto grado de miseria, de la que va a tener que recomponerse con los instrumentos de una economía de guerra. A principios de los años 50, la economía española se encontraba ya al borde del colapso. Fue entonces cuando el régimen se va a ver obligado a abrirse al exterior, estableciendo los primeros contactos como el concordato con el Vaticano en el 53 o los acuerdos económicos y militares con Estados Unidos, país que va a empezar a interesarse por España como lugar estratégico para afianzar su posición hegemónica ante el aumento del anticomunismo en la Guerra Fría. Así pues, a partir de entonces, la ONU va a revocar la repulsa diplomática a España, entrando así el país, España, poco a poco en organismos internacionales. En la pantalla pueden ver situaciones que eran muy comunes durante el franquismo, ¿vale? El escudo, ¿vale?, con el águila. A la entrada y a la salida de las ciudades solía haber el escudo de la falange también, ¿vale? Y, bueno, la bandera de España, la rojigualda, se convirtió en una cosa con la que convivía toda la población a diario, hasta comprando tabaco, ¿vale? Como muestra la serigrafía esta de Alfredo Alcaín que hay en la pantalla, ¿vale? A partir de 1957, creo que me he pasado una... Perdón, el nuevo régimen... A partir de 1957, los ministros tecnócratas implementaron medidas económicas como el Plan de Estabilización de 1959, que van a suponer el fin de la autarquía y la integración de la economía española al mercado mundial. Por otra parte, la reorganización de la oposición franquista en la década de los años 40 se va a ralentizar mucho debido al exilio y también a las depuraciones del régimen. Tras la muerte de Stalin, ya en el año 53, va a comenzar el proceso de desestalinización en la Unión Soviética y el Partido Comunista va a hacer suya
la llamada a lo que se llamó la reconciliación nacional, como una nueva política de entendimiento con toda la oposición franquista, ¿vale? Con todo el arco ideológico, ¿vale? Fue entonces, a finales de los años 50, cuando se va a producir una nueva ola de politización en España, protagonizada especialmente por jóvenes de las generaciones de posguerra, universitarios, pero también por los trabajadores, que van a tomar ya conciencia del grado de libertad que tienen sus vecinos europeos. Las medidas económicas de los gobiernos tecnócratas van a provocar el denominado boom de los 60, que va a ser un conjunto de drásticos y acelerados cambios que afectaron profundamente a la economía española, ¿vale? ¿Dónde se van a ver esos cambios especialmente? Pues, por ejemplo, en el incremento del turismo, en la inmigración, en el inicio del pequeño desarrollo de la sociedad de consumo, no pequeño, pero tímido, ¿vale? La consolidación de la clase media, el desarrollo de las industrias culturales. En cuanto a las industrias culturales que van a influir en los miembros de Equipo Crónica, se van a encontrar los medios de comunicación que en España, bueno, tras la Guerra Civil, van a desarrollarse durante la década de los 40 bajo el estricto control del aparato del Estado, como la radio, la prensa, y a partir de los años 50 se va a incluir también la televisión. El panorama editorial de la década de los 40 en el interior, ¿vale?, va a ser muy pobre y precario. Los apologetas del régimen van a utilizar el libro como instrumento transmisor de los ideales espirituales del nuevo Estado y, bueno, ya a partir de los años 50, las empresas editoriales españolas van a empezar a disfrutar de una cierta normalidad, uniéndose a la profesionalización de este sector, el editorial, la evolución de la fotografía, el diseño y también lo que respecta a la publicidad y al cartel. Uno de los mayores entretenimientos del público infantil, bueno, tengo que hacer un pequeño inciso, el contexto histórico que estoy diciendo son claves para entender la obra del Equipo Crónica, ¿vale? Es posible que se me olviden unos cuantos que puedan sumar los compañeras y compañeros que están aquí, ¿vale? Pero para entender las obras es importante todas estas cuestiones tenerlas en mente, ¿no? Porque una cosa es decirlo en una conferencia, pero otra cosa es vivirla, ¿vale? Rafael Solbes, Joan Antoni Toledo y Manuel Valdés tuvieron que experimentarlo todo eso, ¿vale? Uno de los mayores entretenimientos dentro de las industrias culturales, ¿vale?, y del público infantil, ¿vale? Me interesa el del público infantil porque entre las décadas de los años 40 y 60, ¿vale?, Rafael Solbes nace en los 40, Joan Antoni Toledo también y Manolo Valdés en el 42, es decir, ellos desarrollan, como hemos dicho, su infancia y adolescencia, ¿vale? Uno de los entretenimientos más importantes para el público infantil en la preguerra, como en las décadas de los años 40 y 50, va a ser el cómic o el tebeo. El cómic es un medio de comunicación reflejo de la ideología y la estructura de la sociedad, que va a volver a resurgir tras la Guerra Civil. El cómic infantil, como producto imitativo de la industria norteamericana, ya se daba desde una década antes del conflicto. Por ejemplo, tenemos El gato Félix en el año 27, Rin Tin Tin en el año 28, Jumbo en el 34, Mickey de Disney en el 35, Aventurero del 36... Tanto en la preguerra como en las décadas de los años 40 y 50, el cómic iba destinado principalmente a un público infantil y hasta mediados de los 60 no va a existir en España un cómic destinado a público adulto. Esto es importante por cuando hablemos de los cómics de Equipo Crónica, ¿vale? El cómic va a ser una herramienta muy útil también en la posguerra, especialmente para hacer llegar la cultura al público que no sabía leer. Yo tengo, por ejemplo, tengo la suerte de tener una amiga que tiene una abuela que aprendió a leer con los cómics del Guerrero del Antifaz, ¿vale? Ella era huérfana de guerra y aprendió a leer con ellos, ¿vale? Para mí ha sido una suerte poder conocer a esa gente que aparece de repente en los libros de historia, ¿vale? La censura actuó en el cómic de forma igualmente arbitraria que en el resto de publicaciones en la posguerra. Por ejemplo, prohibió la publicación de Superman y Batman en marzo de 1964, alegando que sus poderes podían confundir a la juventud con seres celestiales. E igualmente actuó
de acuerdo con el puritanismo de la época, alargando o sombreando vestidos femeninos, tapando velos o encajes, los escotes y bañadores, especialmente del cómic norteamericano. También de actrices que aparecían en revistas de cine, publicidad cinematográfica, en carteles, clichés de prensa, programas de mano. Aunque esta censura no va a ser exclusiva de España, pues también había mecanismos de censores en Francia, Italia, Estados Unidos. El hecho de que no existiese aquí en España una normativa precisa de la censura oficial a la que acogerse en la publicación de historietas, pues va a agudizar la autocensura de los propios editores, ¿vale? Las principales empresas de cómic se concentraron en Valencia y en Barcelona. En Valencia se encontraban editoriales como Maga, la editorial valenciana, que popularizó a Roberto Alcázar y Pedrín, El guerrero del antifaz, El pequeño luchador, El hombre de piedra, Julio y Ricardo, Yuki el temerario, trabajando para ello autores como Luis Bermejo, José Ortiz, Manuel Gago, entre otros muchos. En Barcelona se van a concentrar editoriales como Cisne, que va a adaptar cuentos y películas al cómic, la editorial Marco, Bruguera, importantísima, Grafidea, Toray y Ferma, que popularizaron historietas como Hazañas bélicas, El capitán trueno, El rey de la jungla, El cachorro, El puma, Red Nixon, Chispita, Zarpa de león, El diablo de los mares, La sombra justiciera, entre otras muchas. La industria madrileña no va a alcanzar ni a la valenciana ni a la catalana en este sector. Solo la editorial Royan va a tener un cierto éxito a partir de sagas como, por ejemplo, Aventuras del FBI. Aparece, por ejemplo, una portada de Aventuras del FBI en uno de los cuadros de Equipo Crónica, en una de las versiones, porque luego volvieron a repintar el cuadro y desapareció, ¿vale? O también con ediciones del Cid, con Diego Valor. El asentamiento y estabilización de la dictadura en la década de los 50 y la necesidad de apertura al exterior hicieron que se suavizara el radicalismo ideológico de los primeros años, pues sus valores no soportaban el más leve atisbo de crítica. Esto no lo digo yo, lo dice Salvador Vázquez de Parga, ¿vale?, que hizo un texto importante en los años 80 sobre los cómics en el franquismo, ¿vale? Quedando reflejado esta situación en la aparición de héroes como el Capitán Trueno, de Víctor Mora y Miguel Ambrosio en el año 56, que convivirían a partir de entonces, se suman, ¿vale?, a otros cómics como El guerrero del antifaz. Por otra parte, el cómic de humor de la posguerra va a reflejar la triste realidad social de la cotidianidad española, sus problemas y sus miserias, y precisamente va a tomar bajo el prisma del humor los problemas que verdaderamente afectan a la sociedad española, como los efectos de las condiciones económicas, entre otros valores y acontecimientos. Hay que tener en cuenta que gran parte de los dibujantes de este tipo de cómic, del humorístico, ¿vale?, vivían en Barcelona, como son, por ejemplo, Peñarroya, Cifré, Escobar o Nadal. En Valencia también vivían algunos y una mínima parte en Madrid. Y, pues bueno, ellos van a mostrar las cuestiones relacionadas con las clases medias a las que ellos mismos pertenecían. En este sentido testimonial fueron también ejemplares los cómics de la Escuela Bruguera. Los primeros estudiosos del cómic en España, a mediados de la década de los 60, observaron en los géneros del cómic español de posguerra dos grandes líneas, aunque habría que sumar una tercera, de la que hablaremos brevísimamente. El cómic de aventuras reproducía dos grandes líneas, ¿vale? Una de cómic de posguerra. Una va a ser el cómic de aventuras, por un lado, y el cómic de humor, por otro lado. Los historiadores que han hecho estas divisiones pues son, entre otros, Luis Gasca, Antonio Lara, Antonio Martín, Terenci Moix, Juan Antonio Ramírez, Salvador Vázquez de Parga, ya lo he mencionado. El cómic de aventuras, que pueden ver dos personajes importantes para el Equipo Crónica en la pantalla, reproducía la realidad con la máxima realidad posible, es decir, era muy naturalista, ¿vale?, y ensalzaba el contenido mítico a través de un personaje de acuerdo con la conveniencia del sistema franquista. Durante la posguerra, los niños y adolescentes leían las obras de los grandes creadores del cómic americano y español, convirtiendo sus creaciones en parte esencial de sus recuerdos de infancia, en el gran refugio en un mundo hundido en el pesimismo.
¿vale? Esto es importante porque aparte de entretenimiento, para ellos era un método de evasión, ¿vale? Para ellos y ellas. Por otra parte, otra gran línea del cómic se impone que es el cómic humorístico, cuya representación es mucho más simple, ¿vale? Más sintética que el cómic de aventuras, distorsiona la imagen de la realidad, aunque contradictoriamente el contenido contenga más carga testimonial, crítica, ironía y mucha más gracia, por supuesto, que el cómic de aventuras, ¿vale? Los cómics de aventuras suelen tener una estructura larga para explicar la naturaleza de los personajes y su cometido, mientras que a los cómics humorísticos les basta hacer reír al lector en unas pocas viñetas. Cabría añadir esa tercera línea, ¿vale?, del cómic, que englobaría el cómic dedicado al mundo femenino, que trata anécdotas divertidas, románticas o sentimentales, ¿vale? Se vierte el papel de la mujer que hay en el sistema franquista en esos cómics, por eso es muy interesante estudiarlo, ¿vale? Otra influencia del cómic, ya a partir de los años 60, fueron la difusión del disco, la música pop y los hits de determinadas estrellas infantiles, como por ejemplo Marisol o Joselito. Volviendo todo este cúmulo de datos y de contenido y contexto histórico y volcándolos sobre ya el equipo Crónica, ¿vale? Y hablando ya en principio sobre él, ¿vale?, a partir de los años 60, ¿vale?, Equipo Crónica, por su lado, basándose en prácticas artísticas puestas en marcha una década antes por los artistas del pop art, especialmente del pop art inglés, ¿vale?, aunque también del norteamericano más tarde, en la apropiación, en la manipulación de imágenes de los mass media, coincidiendo también Equipo Crónica con ciertos presupuestos en cuanto a la situación artística, el papel del arte en la sociedad del Equipo 57, y muy influidos por experiencias conjuntas como la de Aillot, Arroyo y Recalcati, cuyo una de las experiencias podéis ver en la pantalla, ¿vale?, ese Vivir y dejar morir o el fin trágico de Marcel Duchamp. Equipo Crónica va a trabajar entre el año 64 y 68, compaginando su propia producción, ¿vale?, con la de Estampa Popular de Valencia. Uno de esos trabajos para Estampa Popular de Valencia serán sus cómics que vamos a ver a continuación, ¿vale? Un poquito de contexto histórico para entender los cómics. En el año 1967 se empezó a vislumbrar el perfeccionamiento del estilo de Equipo Crónica en obras como Latin Lover, El Alambique o Cayetana en la cocina. En ellas su paleta de color va a cambiar de la escala de grises y colores pardos del periodo 64-66 a colores hipersaturados de las siguientes series: La recuperación, Autopsia de un oficio, Guernica. También en este momento va a empezar a analizarse la obra de arte desde otros campos científicos como la sociología, la semiótica o la teoría de la comunicación, incluyéndose como objetos de estudio la publicidad, el diseño o el cómic. Equipo Crónica profundizó más en la introducción de recursos propios del cómic en su pintura entonces, y no va a ser por casualidad, porque en este año va a participar en una serie de exposiciones, ¿vale?, muy importantes, como van a ser, por ejemplo, Bande Dessinée Figuration Négative, ¿vale?, en abril, y también Le Monde en Question, ¿vale? Le Monde en Question va a tener una concepción mucho más contestataria políticamente hablando, ¿vale? Ambas exposiciones promovidas por el crítico Gerard Gassiot-Talabot. Además, a mediados de los años 60, el cómic se había convertido en un objeto de culto en Europa, apareciendo entonces los primeros análisis y estudios sobre él. En febrero de 1969, Humberto Eco vino a España a dar una conferencia y una charla coloquio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con motivo de la publicación en castellano de una obra súper conocida de él, ¿vale?, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, ¿vale?, de Editorial Lumen. A esta conferencia van a asistir personas, entre otros, como Antonio Vilanova, que es el profesor que dirigió la colección Palabra en el Tiempo y que publicó el libro de Eco, ¿vale?, el dibujante Enric Sió, ¿vale?, creador del cómic de Lavinia 2016, me lo he traído aquí por si alguien lo quiere ver, es interesantísimo porque es uno de los cómics
que sus personajes principales son mujeres, ¿vale? Entonces es muy... y además con un contenido y una carga sexual, de liberación sexual, muy importante, que parece imposible que se pudiera haber dado en aquella época, ¿vale? Y bueno, también van a aparecer otros entre el público, van a estar otros como Luis Gasca, Román Gubern. Román Gubern va a prologar luego libros de Terence Moix sobre el cómic, que veremos a continuación. Y bueno, en uno de los capítulos de su libro, Eco analizó desde un punto de vista semiótico y sociológico el contenido simbólico del personaje de Steve Canyon en determinadas que, bueno, va a aparecer en determinadas obras de Equipo Crónica, como veremos también a continuación. Como por ejemplo esta, ¿vale? Mecanismo de Gloria y En el suplicio. Esta imagen la he puesto porque, si ven, en el medio de la pantalla está la portada de un libro de ensayo que hizo Terence Moix, titulado Los cómics, arte para el consumo y formas pop, ¿vale? Que se convirtió en un estudio de culto importante, ¿vale? Para todo lo que fue el movimiento de la subcultura y la contracultura española, ¿vale? En la página 150 y 262, casualmente, ¡oh, qué casualidad!, aparecen estas dos imágenes, la de Ali Khan en una cámara de torturas del guerrero del antifaz y la de Steve Canyon, ¿vale? Y casualidades de la vida, resulta que en el año 69 Equipo Crónica realiza esa serigrafía, ¿vale?, El suplicio, y por otro lado esta obra, Mecanismo de Gloria, ¿vale?, que con toda la connotación y la significación que tiene, todos los elementos que hay en ello, ¿vale? O sea, están, por ejemplo, la nave espacial de Odisea en el espacio, ¿vale?, el Capitolio estadounidense, es decir, hay también una ideología muy potente, una corriente ideológica muy potente contra el imperialismo americano, norteamericano, ¿vale? Y Equipo Crónica va a sumarse a ella, ¿vale? Asimismo, también se observa la influencia de los cómics, arte para el consumo y formas pop, de Terence Moix, en obras de Equipo Crónica, como hemos mencionado, Mecanismo de Gloria, la serigrafía del suplicio, viñetas seleccionadas por Moix para hablar de Steve Canyon como hito de la ideología reaccionaria, en el primer caso, y en el segundo, donde aparece la imagen de Ali Khan, ¿vale?, del guerrero del antifaz. Ali Khan era el antagonista del guerrero del antifaz, ¿vale?, para quien no esté familiarizado con el cómic. En una cámara de torturas para hablar del regocijo en el morbo de la tortura, la crueldad y la dominación sobre el vencido implícitos en los cómics de la posguerra española. Además, Equipo Crónica realizó entre 1967 y 1970 unas obras manifiestamente influidas por el cómic, no solo en la introducción de citas genuinas de este medio en su pintura, sino en el uso de recursos o juegos visuales más flexibles propios de este medio, como el bocadillo, que da voz a las figuras que aparecen en las pinturas, que lo hacen, bueno, yo tengo la tesis que lo hacían para calar afectivamente en el público, ¿no? Como si empezaran a entender el lienzo como una página en blanco del dibujante de cómic, como ocurre en la paradigmática obra que ven en pantalla, El bocadillo, o el pop art y el realismo socialista en el campo de batalla, ¿vale? Toda la obra es un bocadillo, ¿vale?, que sale de la boca del personaje velazquiano, ¿vale? Configuraron estas pinturas dotando a su obra conocida de entonces, ¿vale?, entre el año 67 y 70, de una estructura mucho más fresca, dinámica, fluida y lúdica, incluyendo grandes dosis de ironía, absurdo, surrealista e incluso un cierto tinte humorístico, a la vez elaborando un lenguaje y un mensaje más asequible y cercano al entendimiento del público. Una vez visto ciertas obras que tienen influencia del cómic en el Equipo Crónica, vamos a pasar a ver los cómics, esos trabajos que realizaron para Estampa Popular de Valencia, ¿vale?, y que en la tesis sostengo básicamente, en la tesis que realicé, que supusieron, es cierto que es una experiencia muy pequeña, muy intensa, ¿vale?,
pero yo tengo la impresión de que fue una experiencia que les fue muy útil para practicar luego y que volcaron luego en su obra, ¿vale? En su obra conocida, ¿vale? El Institut Valencià d'Art Modern conserva en sus fondos un total de 98 páginas de cómics originales dibujadas por Equipo Crónica. Se trata de 5 cómics completos y 6 páginas sueltas dibujadas con lápiz y tinta negra sobre papel, pintadas con rotulador al dorso. Es una chulería verlas, ¿vale? Si las ven en persona alguna vez. Creemos que los realizaron entre finales de 1966 y 1969. Desde que el Iván adquirió estos cómics en 1986, perdón, un pequeño inciso, los cómics que están viendo en pantalla son cómics proyectados para público infantil, ¿vale? Es un primer encargo que le hicieron a Equipo Crónica. Desde que el Iván adquirió estos cómics en 1986, han permanecido guardados en sus fondos hasta el año 2015, año en el que han empezado a ser mostrados en algunas exposiciones, entre otras exposiciones básicamente como la retrospectiva que hicieron Boye Llorens, que está aquí, y Tomás Llorens en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y que luego trasladaron a la Fundación Bancaja, creo que fue en el 2016, ¿vale? ¿Cómo es posible que estos cómics no hayan salido antes, ¿no? Si llevan desde el 86 en los fondos del Iván. Bueno, pues yo no lo sé, pero me planteo, entre otras razones, es posible que estos cómics no hayan salido a la luz, primero porque no son la actividad principal de Equipo Crónica, ¿vale? A Equipo Crónica se le conoce por su obra pictórica, sus múltiples y la producción serigráfica importantísima que tiene, aparte de otras técnicas que utilizan, litografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo, porque como cómics es cierto que no tienen demasiada calidad si los comparamos con los de cualquier profesional del sector de su tiempo o con respecto también a su obra conocida, ¿vale? Y tercero, otra razón que me doy es simplemente que hasta hace relativamente poco la ilustración y el cómic han sido considerados obras de menor categoría por parte de instituciones e historiadores del arte. Ya actualmente eso ha cambiado radicalmente y los estudios sobre la contracultura, subcultura, cómic, etcétera, etcétera, están muy avanzados, ¿vale? Gracias a estudios de la Universidad de Valencia, gracias a confluencias de muchas universidades, la página web de TVOsfera es importantísima, el trabajo que hace esa asociación, ¿vale? La realización de los cómics de Equipo Crónica se debió al ofrecimiento de Manuel Girona, propietario de la editorial Valenciana Difusora de Cultura, S.A. En un principio esta editorial pensaba publicar una serie de tebeos educativos infantiles cuyo contenido estaría compuesto de biografías al estilo de la colección Vidas Ilustres de Editorial Novaro, de la que pueden ver un ejemplar, que es de José Luis, creo, sobre el Greco en la exposición del Greco is Different, ¿vale? Sin embargo, tras un estudio de mercado más riguroso, parece que la editorial decidió replantearse el proyecto focalizándolo hacia el público adulto. Pero debido a las dificultades económicas que atravesaba la editorial, ninguno de estos cómics fue finalmente publicado. Vamos a tratar un poquito cada uno de ellos a continuación. Por un lado están los cómics biográficos, los dos que tienen arriba son las dos portadas de los cómics. Están El poema del Cid y Francisco de Goya, que tienen una extensión cada uno de 17 páginas, con 63 viñetas el primero y 59 viñetas el segundo. Por otro lado, los tres que están en la línea inferior, es una serie de tres cómics muy cortitos del personaje inventado por Equipo Crónica llamado Torpex, ¿vale? Que tienen 4 páginas cada uno, 20 viñetas Torpex a la busca de un reportaje, 19 viñetas Torpex en la boda principesca y 23 viñetas Torpex y la gran estrella. Empecemos con el primero. El cómic del poema del Cid, de Equipo Crónica, se centra prácticamente en el pasaje del juicio a los infantes de Carrión en la corte de Toledo del rey Alfonso VI de Castilla, debido a la ofensa que han cometido contra las hijas del Cid. En la elección de este
pasaje del Cantar sobrevuela continuamente la idea de justicia y reparación del daño, mientras que la elección de este personaje, aparte de la gran vinculación que tiene con Valencia, se deba probablemente a la fama que adquirió tras la superproducción de El Cid, ¿vale?, de Anthony Mann, estrenada en España en el 61. Por otro lado, el cómic Francisco de Goya, de Equipo Crónica, muestra desde la primera página a un artista intelectual de 53 años situado en medio de dos mundos en contradicción. Por un lado, el de la aristocracia, con el que puede relacionarse por su propia condición de primer pintor de cámara del rey en la corte de Carlos IV, y por otro, el del pueblo llano, al que dirige su mirada siempre curiosa, interesándose por su realidad, sus costumbres y la cultura popular. Todas estas escenas aparecen en el cómic y además explícitamente, ¿vale? Una de las cuestiones más interesantes de este cómic es que Equipo Crónica vuelca en él su idea sobre la función social que debe cumplir el artista, siempre comprometido con el progreso social. Idea muy difundida por Jean-Paul Sartre que tanto marcó a las generaciones de los años 60. Seguramente este sea uno de los motivos por el cual haya sido el único cómic completo de Equipo Crónica que ha sido expuesto al público en la exposición de Equipo Crónica retrospectiva que comisariaron Boye y Tomás Llorens en el Museo de Bilbao. Fue una sorpresa para mí encontrarme con ello, ¿vale? La serie de Torpex, por otro lado, es un conjunto de 3 cómics cortos que narran las aventuras y desventuras de este personaje, Torpex, un reportero gráfico o fotógrafo documental que recuerda mucho al personaje de Reporter Tribulete. Es un personaje de la posguerra española, creado por Guillermo Cifré en el 46 para Editorial Bruguera. Y muy significativo además con Equipo Crónica porque, bueno, Equipo Crónica desde el año 64 se había volcado en la selección de imágenes de la prensa para la realización de sus obras, tarea que al mismo tiempo va a servirle para aprender y tomar conciencia de los problemas del mundo. Los cómics de Torpex son, junto a Sin título Soul Test, que es el siguiente que vamos a ver, los que más directamente tratan la cultura de masas y la sociedad de consumo a través de sus citas. Por otro lado, ¿vale?, el cómic más largo y el más extenso en citas de Equipo Crónica es Sin título Soul Test, ¿vale? Es un cómic para adultos con 46 páginas y 109 viñetas. Este cómic se cree que al replantear el proyecto del cómic que le habían encargado Equipo Crónica, creemos que Equipo Crónica varió la situación para el público infantil hacia el público adulto. Hay que tener en cuenta también que si nuestras fechas no nos fallan y está entre el año 66 y 69, en los ambientes en los que se movía Equipo Crónica, que eran tremendamente contestatarios, muy relacionados con Francia a través de Eduardo Arroyo, etcétera, etcétera, se estaba fraguando ya el mayo del 68 en París, ¿vale? Entonces hay que entender toda esa situación de protestas, liberación sexual, movimientos de la contracultura, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema principal de Sin título Soul Test es básicamente la toma de poder y el control absoluto de todo. Y está bastante próximo al cómic underground que se hacía ya por entonces. Los personajes protagonistas son Ceusad y Hera, todos los personajes están dibujados en estas 2 páginas, ¿vale? Ceusad y Hera son reyes de Ceusia. Sorgus es un comandante de los que dirige las tropas de Ceusad. Ninfa es la dueña de la Mambrú Gallery, ¿vale? Ya hablaremos de qué es eso. En Ceusia, en la ciudad de Ceusia. Elvis Dean, ¿vale? Son muy emblemáticos todos los nombres, ¿vale? Elvis Dean, una especie de gigoló de ninfa, mezcla del cantante Elvis Presley y el actor James Dean. Justina, una joven artista pop de la Galería de Ninfa, cuyo nombre probablemente provenga de la novela del Marqués de Sade, ¿vale? Justine y los infortunios de la... Gracias. Gracias. Se me ha quedado en blanco la mente.
Freudkus es un filósofo residente en Berkelia, mezcla de Sigmund Freud, ¿vale?, el padre del psicoanálisis, ¿vale?, que va a tener una revitalización en los años 60, importante, y el sociólogo Herbert Marcuse es un referente, va a ser un referente teórico de los movimientos juveniles de los años 60. Por otro lado está el personaje de Leary Greensburg, que es un místico residente en el templo de Lisergia, mezcla del psicólogo estadounidense Timothy Leary y el poeta Allen Ginsberg, que van a tener mucha importancia tanto en el uso de psicotrópicos en el arte, en este caso en la poesía, ¿vale? Allen Ginsberg es un poeta importante norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, que además va a tener mucha importancia en las movilizaciones de la Universidad, por ejemplo, de Berkeley, ¿vale?, en Estados Unidos, ¿vale? Y por otro lado van a aparecer dos colectivos en el cómic de personajes conocidos por otros nombres genéricos, como van a ser los gángsters, ¿vale?, que son agentes secretos de Zeusad, aparecen muy poquito en el cómic, agentes secretos de Zeusad en Berkelia, que es otro país distinto de Zeusia, ¿vale?, y que tienen el rostro de los famosos actores Dean Martin y Frank Sinatra. Por otro lado, otro colectivo que va a haber de personajes en el cómic son los Panteras Negras, ¿vale? El nombre lo dice todo, ¿vale? El Black Panther Party, ¿vale?, norteamericano, que en los años 60 va a tener tantísima influencia en la lucha por los derechos civiles, pero de una forma muy violenta y por la que van a recibir muchísima represión en Estados Unidos, ¿vale? Los Panteras Negras son el ejército de Zeusad, ¿vale?, en el cómic. Pero va a variar su, no sé cómo lo diría, pleitesía o lo que sea, ¿vale? O sea, su favor, ¿vale?, su lealtad. Los escenarios del cómic, pues bueno, ya he nombrado un poquito, son la provincia o el país de Zeusia, ¿vale?, donde está el palacio de este ser, este dictador, ¿vale?, la Mambrú Gallery, y también otro escenario que aparece, que es la playa. Tiene playa Zeusia, ¿vale? No sabemos dónde está, pero tiene, ¿vale? Por otro lado está la provincia de Berkelia, donde está una ciudad que se denomina Soul, ¿vale?, y el templo de Lisergia. Soul Test comienza desde el principio con la obsesión de Zeusad por convertirse en el monarca absoluto de todas las dimensiones de la realidad. Hay que tener, esto lo dice exactamente el cómic, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que en 1964 Herbert Marcuse, esto es real, ya no es ficción, ¿vale?, había publicado El hombre unidimensional, que fue publicado en castellano al año siguiente. Aunque a Zeusad y sus planes se le van a resistir los habitantes de Berkelia con la ayuda del filósofo Freudkus y el místico Leary Greensburg, amenazando así el orden establecido. Hera, por su parte, que es la pareja de Zeusad, ¿vale?, es una reina, ¿vale?, es una artista geométrica que está enfrascada en la búsqueda de una solución para esta rebelión por métodos matemáticos no violentos. Todo esto lo dice el cómic, ¿vale?, aunque el cómic nunca llega a explicarlos, ¿vale? Muy importante este personaje y el hecho de que sea una artista geométrica. Hay que tener en cuenta que Solves y Valdés eran muy conocidos, habían estudiado también con ellos, no sé si eran un poquito mayores, de Iturralde, Teixidor, Jordi Teixidor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la situación con el grupo Parpalló, que va a, digamos, darle un impulso Vicente Aguilera Cerny a partir de los años 60, en el que se le da un impulso potente a todo el arte geométrico, constructivismo, etcétera, etcétera, pues va a estar volcado aquí también, ¿vale? A pesar de ser un cómic de ciencia ficción, sin título Soul Test, confluyen múltiples referencias a movimientos contraculturales, así como de la cultura de masas y la sociedad de consumo de finales de los años 60. Aparece la lucha por los derechos civiles de la población negra, el movimiento pacifista, los hippies, el flower power, la psicodelia, las movilizaciones de estudiantes en universidades norteamericanas que ya he mencionado, como Berkeley, ciudad a la que el cómic hace alusión directa además, porque se llama la provincia de Berkelia, ¿vale?, donde viven la gente flower power del cómic, ¿vale? El uso de psicotrópicos como el LSD también aparece reflejado en el cómic,
con el fin, además de incluirlos como métodos efectivos de control mental para interrogatorios, espionaje y diversos usos militares, como hizo la CIA en la década de los 60. Eso también aparece, no aparece la CIA, pero sí hay el Estado represor que hay reflejado quiere utilizar el LSD para controlar a toda la población de Berkelia, ¿vale? Y de la ciudad Soul. También hace referencia a las películas, el cómic de Help y de Yellow Submarine de los Beatles. Hace referencia directas, ¿vale? O sea, igual que Equipo Crónica se apropia de situaciones iconográficas o iconológicas también como el guerrero del antifaz del cómic, ¿vale? De la misma forma va a apropiarse de otras situaciones iconológicas y las va a volcar directamente y muy claramente, ¿vale? En el cómic de la banda inglesa de Beatles, y bueno, hay que tener en cuenta que se proyectó por primera vez en Reino Unido el 17 de julio del 68. Esto es importante, ¿por qué? Porque Solves y Valdés estaban todo el rato viajando fuera, ¿vale? Hacen muchas exposiciones en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Es posible que en uno de estos países pudieran ver la película, ¿vale? O les llegara alguna situación de folleto que pudieran volcar luego en el cómic, ¿vale? Pero lo más destacable del cómic de Soul Test, a nuestro parecer, así como de las 6 páginas sueltas sin título, es lo claramente que se manifiestan, por un lado, el deseo de liberación sexual y, por otro, el clima o ambiente de ultraviolencia que probablemente se respiraba en el ambiente de finales de la década de los 60. Se observa también una visión muy libre de las relaciones entre sexos, más natural y extendida generalmente entre los personajes más jóvenes, que al mismo tiempo convive con otra visión más reprimida y cerrada, cuyo deseo se libera o canaliza de forma sádica y muy violenta, especialmente en el personaje de Zeusad, que es el personaje más mayor de todos. Esta visión recuerda al puritanismo característico del nacionalcatolicismo con el que se educaban las generaciones de posguerra, situación asfixiante contra la que se van a rebelar ciertos sectores de las generaciones protagonistas del mayo del 68. Es muy, muy explícita, ¿vale?, esta construcción de esta viñeta. No sé si hemos visto todos genitales dibujados en puertas de cuarto de baño de discotecas, de bares y de restaurantes, muy parecidos, pero no tan bien construidos como este, ¿vale? En este cómic también se muestra el cambio de los roles de la mujer en la sociedad española, pues ya no está dedicada al hogar o al cuidado de hijos, sino que es galerista o artista. Y es que en Barcelona, aunque parece sorprendente que pudiera aparecer en 1968, Enric Sió, ya lo he nombrado, pero bueno, empezaba a publicar en la revista Oriflama, tengo aquí unos ejemplares por si luego se quieren acercar a verlo, el cómic Lavinia 2016 o La guerra de los poetas, un cómic en el que se muestra un mundo gobernado por las mujeres, en clave de humor y con una gran carga nacionalista. Un año después, en la Escuela de Cine, Cecilia Bartolomé, en el año 69, va a rodar la primera película feminista de España, titulada Margarita y el lobo, en la que la sexualidad y la ruptura con la moral católica son temas clave. Sin embargo, según el propio Manuel Valdés, en una entrevista que le hacen en una revista que se llama Bang, fanzine de los tebeos españoles, que empieza a editarse por entonces, y tengo la impresión, aunque no debería decirlo al público, pero a mí me da la impresión de que, no sé por qué, me da que el equipo Crónica les hizo el logo de la revista, me da, porque aparece en muchas obras también luego de equipo Crónica, como por ejemplo Múltiples, me he encontrado, ¿vale? Pues en una entrevista que le hacen a Manuel Valdés en el 69, dice que Soul Test estaría directamente inspirado en los cómics eróticos editados por Eric Losfeld en Francia, especialmente en Pravda la Survivreuse, ¿vale? Perdón porque mi francés es terrible. De Guy Pelaer y Pascal Thomas, publicado en octubre de 1968. De hecho, este cómic, como pueden ver en pantalla, está la portada y varias citas que cogen del cómic. Ven las viñetas en color del cómic de Pravda y a su derecha las
citas y las viñetas del cómic de Sin título Southwest hecho por Equipo Crónica, ¿vale? De hecho, este cómic va a extraer como unas 22 citas para 22 viñetas, ¿vale? Por otra parte, otra cuestión interesante de Sin título Southwest es que aparecen en él personas, personajes, obras de arte, lugares y hechos históricos que conformaron parte de la experiencia particular de los miembros de Equipo Crónica. Además, trata cuestiones relacionadas con el funcionamiento de una galería de arte, pues parte de la narración se desarrolla en la Mambrú Gallery, una galería inventada cuyo techo, casualidades de la vida, tiene las vigas de madera y obras de arte que están directamente extraídos, ¿vale?, del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, propiedad de la Fundación Juan March. Esto no es casualidad, ¿vale? El museo se había abierto al público creo que en el año 66, ¿vale? Tenemos la foto icónica esa en la que aparecen muchísimos artistas como Gerardo Rueda, Iturralde, Teixidor, muy jovencitos, ¿vale? Y en el año 70 y creo que en el 71 o 70, ahora mismo no recuerdo bien, Equipo Crónica va a exponer en la sala Honda de Cuenca, ¿vale? Y va a exponer sobre todo sus obra de la serie La Recuperación, pero sobre todo su obra de Autopsia de un oficio, ¿vale? Aparecen en este cómic, ¿vale?, artistas como Tapies, Saura, Guinovar, Sempere, Monpó e incluso el propio Equipo Crónica dibujado. ¿Lo ven ahí arriba? ¿Vale? Que van a extraer de un catálogo de William Dix, editado por William Dix, titulado Spanish Art Now, que va a realizar este hombre, William Dix, en 1966, con obras de la colección que Zobel va a donar al museo en 1981. ¿Vale? Como han podido ver, el valor documental del cómic de Equipo Crónica es bastante reseñable y, en definitiva, construyeron dentro de su producción artística, para mí constituyen, ¿vale?, dentro de su producción artística una práctica experimental que les hizo perfeccionar y evolucionar su método, haciendo que la obra del periodo 64-66 diera un último salto cualitativo hacia las siguientes series de La Recuperación, Guernica y Autopsia de un oficio. A partir de 1970, aproximadamente, los intereses de Equipo Crónica se van a focalizar más en el estudio de la historia de la pintura. No va a volver a hacer más cómics, ¿vale?, porque va a dedicar su producción de su obra más conocida actualmente, va a volcarla especialmente al estudio de las vanguardias históricas, ¿vale? Va a utilizar muchas citas de las vanguardias históricas desde finales del siglo XIX hasta su actualidad, ¿vale? Pero sin duda asimilaron bien lo aprendido de este medio y hecho que se va a evidenciar en las siguientes series, ¿vale? Ya en las obras del periodo 1964-66 hemos observado en algunas de ellas que han aparecido, es verdad que no las he especificado, pero por ejemplo son obras como Roberto Alcázar y el retablo de Roberto Alcázar, por ejemplo, El tigre de papel, etcétera, etcétera. Observamos cómo Equipo Crónica va a incluir personajes del cómic de posguerra en sus obras, ¿vale? Pero obras, por ejemplo, como la que ven en pantalla, como El intruso, evidencian de manera clara la carga simbólica que estos personajes transmitían al público infantil durante los duros años de la posguerra. Tal vez porque como apuntó Salvador Vázquez de Parga, el guerrero del antifaz se asienta sobre el trípode ideológico inamovible que constituyen los conceptos de raza, religión y patria. Los tres se conjugan hábilmente hasta casi confundirse para fundamentar una especial concepción de la Reconquista española. Esta carga la empleó Equipo Crónica para vehicular su crítica al franquismo y, bueno, el cometido del guerrero del antifaz, para la gente que no esté familiarizada, es una verdadera cruzada contra los moros, ¿vale? Estoy citando como los llama a la gente árabe en el cómic, ¿vale? Basado en el derecho divino de protagonizar, de ser
de ser el protagonista de ocupar la península ibérica, a pesar de que los árabes pues, llevaran como unos 8 siglos viviendo en ella. El falseamiento histórico de este cómic es evidente, no importa además que el relato se base en un ápice de realidad social del momento que le dé algo de consistencia a la historia. Transcurre bajo tópicos como el ensalzamiento del individualismo, el elitismo de las clases altas o aristocráticas, el maniqueísmo más absoluto, el racismo colonial, patriótico y paternalista, y el ensalzamiento del españolismo y el nacionalcatolicismo. La estructura de las aventuras de este protagonista se reproduce de forma idéntica y similar, de manera repetitiva y constante en cada entrega, vertiendo gota a gota diferentes aspectos ideológicos impuestos por el franquismo que evidencian sus contradicciones. Por ejemplo, en las relaciones entre sexos, la defensa de la castidad de los personajes o el rol machista dedicado a la mujer, que no participa de la historieta nada más que como objeto de rapto que activa la acción. Para entender la influencia que, claro, Equipo Crónica extrae de este cómic al personaje del guerrero del antifaz, ¿vale? Y para entender la influencia que tuvo sobre el resto de la cultura española, ¿vale? Especialmente entre los jóvenes de la época, ¿vale? Habría que ver una transposición directa como es la película de, no sé si la han visto, Camada Negra, ¿vale? De Manuel Gutiérrez Aragón, ¿vale? Esta transposición, ¿vale? Se va a ver porque en las primeras escenas de la película un grupo de ultraderecha que es muy parecido a la transposición que hace Manuel Gutiérrez Aragón, es muy parecido a como podían ser los guerrilleros de Cristo Rey, que actuaban mucho en Madrid, ¿vale? Pues este grupo de ultraderecha comienza la película entrando en una librería-galería, ¿vale? Que podría ser perfectamente la librería-galería Cultart, donde expusieron Equipo Crónica en Madrid en 1969, pues algo así, pero no se llama así en la película, ¿vale? Pero entran y hay una exposición ficticia del Equipo Crónica, ¿vale? Y el cartel de la puerta, ¿vale?, tiene una bandera de España con el guerrero del antifaz puesto, y no cualquier guerrero del antifaz, es el del cuadro que escoge Equipo Crónica, ¿vale? Esto es ficción, ¿vale? Y esto sí es realidad, ¿vale? Esto fue la Galería Juana Mordó, ¿vale? Y fue un ataque real a la Galería Juana Mordó en la exposición que hizo Equipo Crónica retrospectiva creo que entre enero y febrero de 1972. Si ven arriba a la izquierda pueden ver el escaparate de la Galería Juana Mordó. Esto está ahora mismo tal cual. La Galería Juana Mordó ya no existe, ¿vale? Se transformó en Elga de Alvear, ¿vale?, en el 95, y además se cambió de sede, ¿vale? Pero yo he ido ahí y ahora es una tienda de alfombras de lujo, ¿vale? Porque está en el barrio de Salamanca. Entonces, pero el escaparate es igual, ¿vale? Y todo está dispuesto igual, menos el toldo, no hay toldo, ¿vale? En el escaparate pueden ver una obra del Equipo Crónica, ¿vale?, que tiene cristal, ¿vale? Esto es una foto de Francisco Alberola que me dio, ¿vale? Y en la fotografía de abajo pues pueden ver las pintadas que hizo el grupo de ultraderecha y que rompieron el cristal, ¿vale?, con la obra del Equipo Crónica que a Juana Mordó y a sus asistentes no le ha dado tiempo ni a sacar, ¿vale? Aquí a la izquierda pues veis fotografías tanto de la exposición y sacando los cuadros de Equipo Crónica con las pintadas, ¿vale? Y deben ser que ya han restaurado el cristal. Y bueno, esto es una fotografía de Carlos Saura que le hizo a su hermano, ¿vale?, Antonio, porque me he encontrado en alguna exposición del Reina Sofía en la biblioteca, me encontré en una banderola gigantesca esta fotografía y decían, no, la exposición de Saura y que le atacaron unos grupos de ultraderecha. Pues no, si ven en las paredes, no se ve muy bien, ¿vale? Pero discúlpenme porque voy a repetir la palabrota, ¿vale? Pero pone Crónica Gilipollas y además con una K, ¿vale? Y bueno, para concluir la ponencia, bueno, pues me gustaría destacar que sin la influencia del cómic Equipo Crónica y de otras situaciones ya estudiadas por sus historiadores principales, Tomás Llorens, Valeriano Bozal,
bueno, no voy a decir hijos, pero sus siguientes historiadores más importantes, a Michel Dalmas, Ricardo Marín, Boye Llorens, ¿vale? Equipo Crónica no hubiera podido construir su lenguaje tan característico ya a finales de los años 60 y principios de los 70, del que tenemos una muestra modesta pero muy significativa en la exposición del Greco is Different. Muchas gracias a todas y a todos y, bueno, me he traído aquí cómics que aparecen en los cuadros de Equipo Crónica, entonces verlos en vivo y en directo pues es un gustazo, así que si luego os apetece pasaros a verlo, pues los vemos juntas y juntos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Bien, pasaremos ahora a la ronda de preguntas. En esta ocasión, como me comentan los compañeros que están grabando, utilizaremos hoy el micrófono, me acercaré yo, aunque voy a aprovechar mi papel como presentador y me voy a poner el primero para hacer la primera pregunta. Me ha sorprendido muchísimo cómo ellos estaban al día de todo, sobre todo a colación del Soul Test, que parecía que no fueran dos ciudadanos españoles bajo una dictadura, sino que estaban al tanto de toda la actualidad más rabiosa. Por lo tanto, lo que tú has dicho, eran grandes viajeros y seguramente grandes conversadores que se interesarían por todo lo que pasaba en todo el mundo. Porque me parece como muy loco que, por ejemplo, incluir el personaje del gángster con la cara de Frank Sinatra como esa especie de referencia a la leyenda urbana de que Frank Sinatra había sido aupado por la mafia italiana, o el uso del LSD por parte de los Estados Unidos, en el caso de la guerra de Vietnam, no sé. ¿Cómo se enteraban de todo esto? Porque muchas cosas de estas son leyendas urbanas en sus propios países de origen, pero que aquí a lo mejor no sería ni mucho menos fácil de que llegaran. A ver, seguro que Ricardo ha vivido bueno, no ha vivido con ellos, pero los ha tocado, ¿vale? Y Boye Llorens también. Pero yo pienso que si han podido, o sea, si aparecen imágenes en el cómic que no podían aparecer en España, como cierto a lo mejor guateques con ciertas situaciones, pues por ejemplo público negro o lo que sea, que era más común en otros países, yo pienso que puede ser sobre todo por sus confluencias con Eduardo Arroyo, y también hay que entender, Eduardo Arroyo vivía por entonces, o vivió un tiempo en Lagús, ¿no? Que era una colonia de artistas importante que había en la época, ¿vale? Entonces, claro, yo me imagino que aquellas situaciones tenían que ser de fiestas, de guateques a los que se adhirieran cuando hicieran exposiciones, etcétera, etcétera. Aunque por lo que yo sé, no iban mucho de fiesta, que se tiraban muchas horas trabajando en Equipo Crónica y de fiestas no iban mucho. Vamos, eso he hablado con tu padre. Oye, o sea, yo le decía, pero ¿cómo es posible? Y decían, no, de fiesta no se iban porque estaban todo el día currando como bestias, ¿no? Entonces, pero sí es lógico que si vas a una vernissage, a una exposición o lo que sea, y se hace una fiesta o lo que sea, pues es que estamos hablando de los años 60 y del culmen en la jornada de mayo del 68, que fueron importantísimas en Francia, aunque luego no tuvieron los efectos que tuvieron. Pero yo creo que esas imágenes pudieron ser de su propia experiencia, ¿no? Yo creo que Equipo Crónica era muy explícito con las citas que utilizaba, pero eran citas muy, yo pienso que tienen mucha carga experiencial, o sea, las han vivido, ¿no? Pero bueno, lo mismo aquí te pueden contestar gente más fuente original, ¿vale? Más cercana a la fuente original. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más, comentario? Sí, me acerco un segundito. Un segundo que voy ahora. Hola. No se oye. ¿Sí? Sí se oye. Vale. ¿No se oye? Sí, pero el micrófono entra. A lo mejor el botón está apagado. Sí, está. Conectado. Bueno, venga. Sí, creo. Sí, pero bueno, tiene un volumen bajo, mejor. Mi reflexión sería, todo esto
relación que existía tan directa entre el cómic y la pintura, actualmente creo que no se da. O sea, en algunos casos sí hay museos que están exhibiendo alguna cosa de cómic, pero es como muy marginal, sigue siendo el hermano menor de la pintura y sigue existiendo una relación excesivamente paternal, ¿no?, hacia el cómic, que creo que el cómic, pues yo creo que ha demostrado ya todo lo que tenía que demostrar en más de un siglo de edición. Entonces, pues si tú podías, no sé, profundizar un poco más en cuál es la relación actual entre el arte con mayúsculas y el cómic, que sigue siendo un arte en minúsculas. Pues mira, sinceramente no estoy muy puesto en las situaciones, sí estoy interesado y me interesan mucho las situaciones que tienen que ver con el cómic en relación con el equipo Crónica, porque yo lo que he estudiado ese ha sido mi campo de estudio, ¿vale? Pero bueno, no sé, a mí artistas que trabajen con el cómic me está viniendo a la cabeza Antonio de Felipe todo el rato ahora mismo, ¿no? Que él está trabaja con cosas de cómic, pero es verdad que con más de la cultura de masas, en general, ¿vale? Situación de cómic llevada al ámbito del museo, etcétera, etcétera, pues, hombre, yo veo, a ver, sin tener mucha idea de nombres que te pueda decir, pero claro, es que el cómic también lo interesante que tiene es que está dentro de la contracultura, ¿vale? Digamos, están por un lado la high culture, la mid culture, ¿vale?, y la low culture, ¿vale? Y entonces el cómic se quiere mover en esa zona porque le interesa moverse en esa zona, ¿vale? Aunque yo creo que en nuestro país, ahora hace muy poquito, ha sido un festival muy importante en Francia que se le ha dado muchísima importancia al cómic español y han ido gente importantísima, Paco Roca y muchísima gente, o sea que... pero claro, es que el cómic yo pienso que debe estar en una posición de contracultura y no sumarse a las grandes iniciativas de los museos, porque yo creo que ellos tienen más en cuenta el mercado y el mercado del cómic yo creo que va por otro lado, o sea, va a llegar a un público muchísimo más amplio que a lo que se está construyendo ahora el arte actual, que el arte actual ahora se está dando mucho bombo a salirse fuera del museo, a interactuar con la gente, ¿no? O sea, las esculturas, por ejemplo, de Plensa, él está todo el rato viendo, preguntándose en la cabeza cómo interactuar con la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo siento porque no te puedo dar datos así más exactos, pero bueno, esa es mi opinión. Y otra cuestión más que a lo mejor había que trasladarle más a Teresa que a ti. ¿Por qué no se publican esos cómics del equipo Crónica? Pues pregúntaselo a Teresa porque yo... yo he dado las razones que me imagino, pero no lo sé. O sea, sé que la difusora de cultura se quedó en ruina y nunca se llegaron a publicar, pero a partir de ahí, que es un dato que cogí de Tomás Llorent, no sé, no tengo absolutamente ni idea. ¿Vale? Yo propongo, los demás disponen. Claro, Teresa es conservadora, es una trabajadora importante, pero otra cosa es la dirección y las políticas, etcétera. Claro. Y además se está preparando, y eso ya tiene exposición sobre la colección, dentro de un momentito, pero lo puedo contar aquí sin problemas, una exposición sobre la colección, como la segunda parte de la exposición que conmemoraba el 36 aniversario del museo, ¿no?, que fue el año pasado. Entonces, la segunda parte incluye los cómics del equipo Crónica. Ahí estamos. Y entonces yo le dije a Sonia, que es actual subdirectora, que teníamos que hablar contigo. Y que ya te iba a conocer ahora y que ya le diría a la vuelta. Genial, genial. Y le he fotocopiado toda la parte de tus cómics de la tesis, ahí lo dejo. O sea, no tengo por qué ocultarlo, no pasa nada. A mí me la dejó Cristina Undina. Maja, se acuerda conmigo, genial. Si lo pones en tu saga. Sí. Pero en fin, que esto te puedo contar. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece que, bueno, en su día no es público. No sé, igual habría que darles color, porque son, ¿no? Yo con que se pusieran a disposición del público, por lo menos para leerlos en alta calidad. Pero eso mira mejor que yo. ¿Ninguno está con color? Tienen color por detrás sí tienen. Y hay una prueba de estado, exactamente, sí, hay una prueba de estado de la página 35 de Soulter o algo así. No sé si viste, de golpe se van contra los vampiros. Sí. Que el título
también Estela, Sí, sí. pues y hay mucha psicodelia, hay mucho Sí, sí, sí. psicotrópico y en fin, son primos hermanos, la Sí, verdad. sí, sí. Sí. Ese sí que está dibujado por detrás. Claro. Y ese se expuso en la exposición. Ese se puso, perdón, no lo he dicho. Lo siento, pero claro, como lo hice yo. Lo he dicho. Pero no es equipo crónica, entonces, claro. Claro. Tenía que los de la bolsa de viaje. Equipo Crónica eran los de la beca, ¿sabes? Siempre por encima, pero en fin. Son relatos similares de otras. Claro, Equipo Crónica no fue el único que hizo cómic, ¿vale? Fue Equipo Realidad también y fue Iturralde, tiene el de la aeronáutica. Señor Manuel Girona, Sí, sí, son preciosos, todos son muy bonitos, muy bonitos. O sea, para hacer una edición al público o algo así sería precioso. Manolo Valdés, ¿no has hablado de esto? No, porque he intentado hablar con él por todos los medios. Ya lo acorralaremos. Sí, total. Porque es el que nos dará la información. Claro. Fíjate tú que a mí me está sonando ahí colaboraciones extras, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Quién decía que Toledo era que dibujaba? ¿Tú nos lo decías ayer? Un comentario doméstico. Valdés miraba la manera de pintar. Sí. Bueno, pues que a lo mejor, o sea, Toledo se sale de crónica por circunstancias miles, la milis, los horarios y demás. Es un trabajón, ¿eh? Hay mucha página hecha, aunque luego no sé. Son casi 100 páginas. A mí me parece que realmente es un apoyo a una práctica, desde luego. O sea, yo es que me pongo en el papel de ellos como pintor y tener que hacer 100 dibujos y además estar hablando con un guionista que me cuente la historia, que lo haga y todo eso. O sea, tanto como para que se quede así rasurado de su producción, pues es como, porque no se haya editado, dice, bueno. Y da muestra de que el encargo era firme. Claro. Si no, no se lían tanto. Y no se lían, claro. Un par de páginas. En plan práctico, o sea, desde la perspectiva que nos da el tiempo, ¿no? Sí. Pues no sé, otra línea de investigación, Jesús. Pues chulísimo. Pues encantado, Teresa. Genial. Genial. ¿Alguien más quería intervenir? Sí, yo solo quería hacer un apunte. Digo que se ha comentado que los cómics ahora no están en instituciones, pero actualmente hay una exposición en el CCCB en Barcelona sobre el cómic. Hay una parte parasitada en el K2M con María Medem, esta pequeña exposición, ¿no? Que no es de cómic, pero que sí que hace como un guiño a esa disciplina. Y las últimas cosas que tengo como en el radar, ¿no? Y en la central, sí, María también me está justo en el mar. Y luego en la central también están haciendo cursos un poco de la mano del Reina Sofía. Entonces sí que se está prestando atención ¿no? a esta disciplina actualmente, y yo creo que es interesante en el momento actual en el que estamos políticamente y cómo está resurgiendo. Es que no funciona muy bien. Yo creo que perdón. Cómo está resurgiendo y en qué momento el cómic, ¿no? En los 60 está dirigido como a un público más adulto y tiene como un papel más político, ¿no? Solo quería añadir otra cosa sobre el cómic. El Ibama hizo una exposición, La Línea Clara, de hace unos años con la antigua dirección, y efectivamente la dirección actual, que ahora está como en impasse, no ha prestado el mismo interés. Pero tenemos el depósito de Álvaro Pons, que es el responsable de una cátedra de la Universidad de Valencia, que tiene fondos de la Fundación SM, de los de la editorial de los libros. Es decir, en Valencia sí que se están haciendo cosas. Y en la programación de este año hay una exposición comisariada, Fanzinoteca se llama, de Álvaro Pons. ¿A quién tú conoces a Álvaro Pons? No lo conozco, Pues, pero me encantaría. Hay que conocerlo, sí. Qué bien, Pues qué nada, bien. que sí, desde el IBAM, ya te digo, dependiendo como siempre de las direcciones que le dan más o menos. Y por ejemplo, José Miguel hizo esta en La Línea Clara y luego una de Torres, La Casa, ¿sabéis? ¿No había el nombre de él? ¿Cómo se llama? Daniel Torres, que vivía en Barcelona, y bueno, valenciano viviendo en Barcelona, un cachotomo así maravilloso, que repasa pues los hogares, desde las cuevas hasta, no sé, el último rascacielos, pasando por las vanguardias, maravilloso. Y hicimos una pequeñita exposición de eso. Sobre el libro, una sección. La verdad es que José Miguel sí que le prestó atención. La actual directora, bueno, exdirectora Nuria, no. Así es. ¿Alguna pregunta o comentario más? Ah, sí, Sí, Rosa. quería
simplemente añadir que desde la Subdirección General de Museos Estatales, de la cual dependemos como Museo del Greco, sí que están incidiendo en la importancia del cómic, que precisamente ahora en marzo es el Día Internacional, el día 17, y además en el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro tradicionalmente ha añadido a sus, no solo al nombre, porque las denominaciones a veces son importantes, es la Dirección General del Libro y del Cómic, y bueno, pues desde la Subdirección de Museos Estatales, que depende de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, pues también está apoyando esta, no nueva, pero este impulso nuevo, eso sí, al cómic. Y bueno, de hecho en los museos estatales me constan que estamos haciendo actividades en relación con al menos esta disciplina, y bueno, y nos están también pidiendo que para el 17 de marzo pues tengamos algo en vista, si no se ha hecho algo antes. Simplemente era para informarles de esta situación ahora mismo que se está dando afortunadamente. Gracias. Pero, al menos en donde sí que hay museos dedicados al cómic desde hace décadas, es en Francia y es en Bruselas, el Museo de la Bande Dessinée, de Angoulême, del propio Bruselas, etc. Quiere decir que aquí en España actualmente no hay grandes editoriales de cómic. Las grandes editoriales de cómic, Glénat, etc., son francesas o son belgas. Quiere decir que sí que hay una, digamos, como una diferencia importante y normalmente eso no, es decir, el cómic y los tebeos, por lo que yo sé, no se integra tanto en el circuito de bellas artes, ¿no? Sino tiene ya su propia, es como su propia entidad, ¿no? Es como los museos relacionados con el mundo cinematográfico, pues no están exactamente en los museos de pintura, escultura y este tipo de cosas, sino que tienen su propia entidad como especificidad, ¿no? Quiere decir que sí que sí que hay una relevancia y una consideración. Bueno, de hecho tenemos los premios nacionales, no solo está el Premio Nacional de Pintura o el Premio de ATP, sino también el Premio Nacional de Ilustración, el Premio Nacional de Cómic, es decir que institucionalmente eso sí que está reconocido, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en España no tiene el desarrollo que tiene en Francia y en Bélgica, el mundo de los tebeos, ¿no? El mundo del cómic, el mundo de la bande dessinée. No quiero yo quedar como el negativo de esta reunión, ¿no? Porque todos os dirigís a mí como si yo hubiese dicho algo que no he dicho. Yo simplemente quería saber cuál era la relación actual entre los artistas y el cómic, ¿no? Conozco, porque yo soy un gran aficionado al cómic, afortunadamente yo me saqué la plaza de profesor de dibujo porque me cayó el tema del cómic y entonces me dedico a lo que me dedico gracias al cómic y conozco las editoriales y conozco el mercado del cómic a las que habéis comentado. Simplemente yo quería conocer, si él tenía más información que yo, cuál era la relación directa entre los artistas plásticos actuales y el mundo del cómic. Simplemente puntualizar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bien, entonces, si les parece, lo dejamos aquí. Me parece que ahora es el receso para el desayuno. Así que volveremos con la conferencia de Ricardo. Muchísimas gracias.